que esa caída o ese derrame de químico también pueda producir más adelante posiblemente un incendio porque hay cerca unas líneas eléctricas, estamos cerca de unas máquinas, estamos en una bodega que donde puede empezar a caer elementos superiores. Entonces hay que ver todas las condiciones del lugar. Evaluar la situación. Si este paciente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que él por la condición lo podemos levantar? No, no lo podemos levantar. Hay que traer ya la camilla. Entonces traigámosla de una vez y estemos aquí listos y empecemos a acomodarlo en la camilla, pero con la muy buena manera, la muy buena técnica. O a ver, este corte en la mano, ¿será que requiere una camilla? No, quizás no. Él posiblemente se pueda sentar, pero tratemos de que no camine tanto. Podemos llevarlo de pronto de una forma adecuada. Entonces, hay que analizar todo ese tipo de situaciones para evitar la complicación del paciente y, ante todo, la bioseguridad. Por eso espero que mi personal brigadista siempre mantenga en sus bolsillos listos unos guantes y no esperar hasta que me traigan el botiquín para poderlos tener, sino que ojalá en su bolsillito, con un simple par de guantes es más que suficiente. Encontré la emergencia, de una vez me calzo y ya estoy listo para empezar a manipular, a tocar en caso de que ya haya presencia de sangre. Yo ya estoy protegido y voy a, también a proteger la víctima. Bien, entonces, cuando hablamos de esa famosa bioseguridad, es todo ese conjunto de normas, técnicas, medidas para proteger al personal de la salud ante riesgos biológicos, pero también insisto, con esto vamos a proteger mucho es al paciente, porque posiblemente yo sea quien porte una infección y yo tengo el deseo de ayudar en el tema de primer auxilio, pero lamentablemente lo contagio, ya sea porque yo tengo una tos, una gripa, y al hablarle muy cerca, pues lo puedo contagiar y esto puede suceder bastante. Entonces, tenemos que tener medidas de bioseguridad, como ya les decía, dentro del botiquín, guantecitos, tener tapabocas para evitar cualquier cruce de infección respiratoria y también portar unas monogafas para evitar el tema de las salpicaduras o que quizás pase accidentalmente mi manito sucia o mi guante sucio cerca de mis ojos y ahí ya puedo contraer algún tipo de infección o irritación. Cuando hablamos de la valoración primaria que tiene que realizar el primer respondiente, se refiere al control de estas situaciones, al control de una hemorragia exsanguinante, es decir, una hemorragia externa a la cual yo debo controlar de inmediato, ya que la pérdida de sangre puede causarme un deterioro significativo en las funciones del cuerpo humano, como puede ser baja de la presión arterial, puede tener presencia de taquicardia, que el corazón lata muy rápido porque se está empezando como a sentir que le falta líquido que está corriendo por su corazón y de un momento a otro empezará a cansarse ese pobre corazón. También eso puede producir que la persona pueda respirar muy mal, desaturarse y esto va a traer complicaciones a nivel cerebral. Entonces, el control de la hemorragia es súper importante y súper vital. Manejar la vía aérea con control cervical en caso de que el paciente requiera o esté en estado de conciencia y yo tenga que posiblemente brindarle una respiración boca a boca, ojalá con un protector para que sea control de bioseguridad, pues esto también tenemos que hacer una elevación del cuello, lo que se denomina una hiperextensión para ya sea ventilarlo adecuadamente, que la vía respiratoria me quede totalmente alineada o sea para colocar un collar cervical para protección de lesión cervical. Procurar dar una buena ventilación, valorar esa ventilación y posiblemente tenga yo que hacer una respiración boca a boca. Insisto que ojalá sea con un respirador o una mascarilla aislante. Vigilar el tema de la circulación, que es todo el tema del control de la frecuencia cardíaca constantemente, valorar su déficit neurológico mediante la revisión de pupilas, mediante la revisión de respuestas, preguntas que yo le esté haciendo, si está orientado, desorientado, si mueve brazos, piernas, etcétera. Eso lo vamos a valorar con el déficit neurológico y la exposición. La exposición hace referencia a que no me tengo que limitar solamente en lo que yo veo por fuera, sino que quizás ese overall me está ocultando una lesión en una pierna que no la alcancé a ver, o quizás esa pérdida de sangre me está produciendo un cambio notorio en la piel, o quizás no tuve en cuenta las heridas que tiene en la espalda, por lo tanto se requiere que el paciente pues sea retirado un poco sus prendas de vestir
no tanto llegar al desnudo completo, pero sí ante todo aquí tenemos que ser muy cautelosos y respetar mucho el pudor y la dignidad del paciente. Por lo tanto, tenemos que hacer una forma muy discreta y simplemente ya revisar si tiene alguna otra alteración en la tonalidad de su piel, en el color de su abdomen, etcétera. Pues simplemente ya revisé, no tiene nada, inmediatamente cubrirlo, porque esa exposición lo que va a producir es una hipotermia en el paciente. Entonces, tenemos que tener bastante control en estos 6 pasitos que tenemos de la revisión primaria. En cuanto a la atención de emergencias, posiblemente tengamos que hacer, en el dado caso, una reanimación cardiopulmonar. Entonces, para esto se requiere un conocimiento inicialmente teórico y posteriormente hacer una práctica sobre cómo debo de hacer una reanimación. Entonces, ¿a quiénes sí se van a reanimar? Entonces, a pacientes que caen súbitamente, que no responden, no respiran, que jadean o que parece que estuvieran como boqueando. Entonces, el éxito de una reanimación consiste en dar compresiones de muy buena calidad. Tienen que ser más o menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Por ahí hemos sabido que hay canciones que nos pueden ayudar a hacer una reanimación o por lo menos ese movimiento de masaje cardíaco al ritmo de una melodía, como puede ser el ritmo de la Macarena. Ustedes la recuerdan y todos conocemos esa canción. Entonces, inmediatamente pensamos en el ritmo que lleva la canción y a esa velocidad de ritmo podemos empezar a hacer las compresiones, porque va a ser muy difícil tener exactamente un reloj para que yo esté haciendo las compresiones y esté revisando el reloj si voy cumpliendo con esos 100 o 120 por minuto. Entonces, con ese ritmo de esa canción lo podemos hacer. Vamos a permitir la expansión torácica, es decir, hay que hacer un hundimiento cada vez que se hace la presión, más o menos hundir 5 centímetros y permitir que nuevamente crezca y nuevamente hundirlo, o sea, no que sea tan superficial. Minimizar las interrupciones, es decir, vamos a hacer un conteo exacto y profundidad, como les decía, 5 centímetros. Pero esto, como insisto, tenemos que conocer exactamente la posición de las manos, ubicarlas adecuadamente, la forma en que el reanimador debe colocarse en esa posición, que debe ser encima del cuerpo del paciente, no retirado, sino encima, con brazos totalmente rectos, para que la compresión sea efectiva. Bueno, en cuanto al proceso de reanimación, entonces aquí hacemos alguna profundización un poquito. Entonces aquí les explicaba que consiste en colocar sus manitos una encima de la otra y con lo que vamos a realizar la compresión va a ser siempre con el talón de la mano, no con la palma. Entonces las podemos entrelazar los dos deditos y pero lo importante es que siempre esté una manito encima de la otra. Les decía que aquí vemos en la imagen cómo se puede realizar la compresión, donde en ese momento de la compresión es donde vamos a hacer el hundimiento, ojalá de 5 centímetros aproximadamente, y vamos a permitir que nuevamente el tórax se expanda para nuevamente volverlo a hundir. Eso tenemos que hacerlo de forma continua, por lo menos se espera que se haga 30 veces, se haga el compañero que va a realizar la ventilación, en algunos casos se puede hacer ventilación, en otros pues no, pero la idea es esperar un momento para verificar si nuestra reanimación ha sido exitosa y poder continuar o ya detener el proceso porque ya el paciente arrancó con una frecuencia cardíaca. Veamos ese proceso. Revise que el paciente no responde y no respira. Toque fuerte en los hombros, active el sistema de emergencias o pida ayuda a las personas que estén o a través de su teléfono celular. Las manos se ubican en la línea intermamilar o en la mitad inferior del esternón, utilizando solamente el talón de la mano. Sobre esa mano inicial se pone la otra, que es la que va a apoyar, y van a hacerse compresiones a 5 centímetros, 5 o 6 centímetros de profundidad. Los brazos deben de estar rectos, los codos no se doblan, el movimiento lo hace realmente el tronco. Por lo tanto, la persona debe estar perpendicular sobre el paciente. La cadencia va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Esta actividad cansa mucho, fatiga mucho, es físicamente extenuante y sobre todo si uno no tiene un buen estado físico. Entonces la persona puede en un momento dado empezar a tener dificultades en las compresiones, a disminuir la velocidad
o disminuir la profundidad de la compresión, la cual debe ser más o menos 5 centímetros, 5 a 6 centímetros de profundidad. Si llega otra persona, llegaría a reemplazar al que está reanimando. Y posteriormente, cada 2 minutos, estarían haciéndose el relevo. Y esa aquí básicamente sería compresiones únicamente. Entonces, cada 2 minutos se está revisando si hay nuevamente signos indirectos de retorno a la circulación, como que el paciente esté respirando, que esté moviéndose, que esté quejando. Por lo tanto, esos son signos indirectos en los cuales uno volvería a revisar nuevamente al paciente. En los niños utilizamos las mismas consideraciones anteriores, el talón de la mano, la línea intermamilar, el centro del pecho, la mitad inferior del centro del pecho, pero fíjense que fundamentalmente la presión es menor, por lo tanto solamente utilizaríamos una mano. Eventualmente, si esta persona, la fuerza que está haciendo no es suficiente, podría utilizar las 2 manos, como lo hicimos con el adulto. Pero lo ideal es que sea solamente una mano, que es la fuerza suficiente para realizar las compresiones torácicas. Igual que en el adulto, aquí se debe utilizar una profundidad de 5 centímetros y lo mismo, tendríamos una velocidad de compresión entre 100 y 120 compresiones por minuto. En el caso de los bebés o lactantes menores de 1 año, hay unos cambios. En este caso lo mismo, se evalúa que el paciente no responde, se le pueden tocar también los pies o las manitas, se pide ayuda al ver que no hay respuesta. Nuevamente las posiciones, utilizamos 2 o 3 dedos. Podríamos también utilizar la mano que nos queda libre para sostener la cabeza y de tal manera que nos favorezca el poco intercambio de aire que puede generar las compresiones torácicas. Lo mismo, se mantiene una compresión de 100 a 120 compresiones por minuto y se va a continuar las compresiones hasta que llegue ayuda. Bien, excelentes tips sobre la reanimación cardiopulmonar. Bien, pasemos al tema de las heridas. Entonces, las heridas son esas que se generan porque pierde la continuidad de la integridad de los tejidos blandos. Aquí puede tener afectación la piel y puede también tener afectación los músculos, inclusive puede también tener afectación los ligamentos, los tendones. Entonces, tenemos diferentes tipos de heridas, como puede ser, por ejemplo, una contusión, que sería un golpe, donde aquí la lesionado sería parte de la piel, tejido celular subcutáneo, y como esa zona es bastante irrigada, pues se produce inmediatamente los hematomas y equimosis. Podemos tener heridas abrasivas, que serían los rasponcitos que suele suceder, se nos suele pasar cuando rozamos con algo poroso o nos caemos, y aquí lo que hay es esa zona de que se levantan muchos cueritos, puede haber un sangrado y son muy ardorosas porque esta zona tiene bastante y terminaciones nerviosas. Tenemos heridas punzantes, que ya pueden ser con elementos puntiagudos, como pueden ser herramientas de trabajo, y que pueden inclusive quedar allí atravesando músculo y pueden quedar atravesadas y no se deben movilizar. O heridas abulsivas, que se producen porque ya ahí ocurre un desgarro de ese tejido, produciendo una exposición de bastante tejido, músculo, y son pues bastante sangrantes. Para este caso, recordemos que las heridas también pueden ser producto por laceraciones con elementos cortantes, como puede ser bisturís, cuchillas o cualquier herramienta que tenga un sistema de corte. Simplemente lo que hace es abrir y separar los tejidos, y pues obviamente puede haber bastante sangrado y pues obviamente puede estar expuesta en algunos tejidos más profundos en el cuerpo. En cuanto al manejo de las heridas, entonces debemos de lavarlas siempre con apósitos o gasas estériles, con agua potable o, en el caso, solución salina o un agua estéril, como lo hablábamos en el video del botiquín. Utilizar jabón, si se puede, ojalá jabón antiséptico, y lavarlo siempre desde el centro de la herida hacia afuera sin devolvernos. Cualquier gasa que empiece con este proceso, no la vamos a empezar a dar muchas vueltas porque estamos trayendo mugrecito alrededor de la herida y la estamos llevando al centro de la herida y podemos producir una infección.
Retirar cuerpos extraños sí son asequibles, pero en preferencia es mejor dejarlos allí, porque si así con ese cuerpo extraño está sangrando un poco la herida, si yo lo retiro completamente puede haber un caudal de sangrado mucho más grande. Entonces hay que tener cautela en el retiro de estos materiales.